alegría tenerlos a todos, a los nuevos. Hoy miraba la lista de los nuevos y hay muchos nombres nuevos, muchas caras nuevas. Están las dos alegrías juntas, ¿no? Por un lado, el corazón de recibir a los alumnos de siempre. Si Dios quiere, este año se van a recibir unos cuantos, van a terminar con el ciclo de las escuelas que comenzaron hace varios niveles. Y tenemos la alegría de tener a los nuevos. No quiero ponerme a hablar de San Martín ahora porque o me pongo a llorar porque no puedo creer lo que terminó tan rápido, o se me llena el corazón de gozo y de alegría con los recuerdos. Hoy a la pastora Jessica nos tuvimos que mensajear por un tema de un aviso que ella me hacía, y yo le decía, quiero estar allá, extraño, no puedo creer que haya pasado tan linda esa experiencia en esa bella ciudad que nadie sabía quizás que era unas ciudades que llevo muy en mi corazón por varias razones, y hace mucho que no la visitaba, ¿no? Y ir con las escuelas. Todavía no puedo creer haber presentado EADE, haber sido Neuquén la primera provincia donde presentamos EADE de modo presencial, luego de Buenos Aires, porque ya tuvimos nuestro presencial acá en Ciudad de Buenos Aires. O sea, mudar EADE a la primera provincia que sea Neuquén costó un esfuerzo monumental de parte de muchas personas, de parte del equipo de ADE, pero también de parte de las personas locales. Pero bueno, lo voy a dejar para después de la enseñanza porque quiero honrar a lo que siempre levantamos como bandera en EADE. En la Escuela Apostólica de las Escuelas siempre tenemos el eslogan que tomamos del Dr. Ben, que es mi padre espiritual, ya les voy a hablar de él a los nuevos. El apóstol Ben siempre dice, en esta estación no hay nada más importante que la palabra. Le queremos dar protagonismo a la palabra, así que quiero ir directo a la palabra. Y esta modalidad la hemos iniciado, más que nada le hemos dado énfasis hace un tiempo, pidiéndoles que sean pacientes, porque siempre al final de la clase hay algunos anuncios importantes que nos gustan hacer, o compartir testimonio, compartir cosas. Y lo que hablemos de anuncios, de testimonios, de un compartir de ustedes, eso no sale grabado después en la semana, porque la clase sale netamente pura. Así que los que estamos en vivo, está bueno disfrutar de ese vivo. Vamos a ir a desarrollar un tema que hace mucho tiempo está en mi corazón y me llena de pasión, de alegría, de emoción y también de gran responsabilidad, que es el tema del uno, U-N-O. El primer título que le íbamos a poner era el entramado del uno, por eso Samantha recién se le chispoteó y dijo que la clase se llamaba el entramado del uno, pero después vimos que publicitariamente era un poco complicado y le cambiamos por el principio del uno. Pero realmente vamos a entrar en un entramado y en un intrincado para poder ver qué hay detrás de esta palabra tan pequeña, U-N-O, pero con tantos significados si vamos a las raíces bíblicas o al entramado de la Biblia, ¿sí? Quizás hoy nos vamos a enfocar en algunos aspectos más básicos, porque es la primera clase, pero quiero avanzar lo que más pueda, porque hay tanto para desarrollar, y no es una doctrina o una enseñanza que va a apuntar a un área. En realidad, si la empezamos a desglosar, vamos a ver cómo este principio del uno nos toca muy de cerca en muchas cuestiones. En conocer la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, en conocernos a nosotros, que somos tres, pero a la vez somos uno, somos un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma, pero somos uno. No podemos decir, no podemos darle más lugar a una cosa que la otra, o más importancia a una cosa que la otra, porque Dios también, como Él es trino, hizo al hombre en forma trina. Bueno, esto también se relaciona, para hacer un poco de introductorio y poder meternos en el tema, esto se relaciona también a un tema apasionante que ya hemos cursado, creo que en el nivel 1 o en el nivel 2, la excelencia del 3 o las 3 dimensiones, donde Dios todo se manifiesta en su ADN en 3 capas o en 3 dimensiones. Hoy vamos a ver cómo el 1 también evoca o muestra que hay una unicidad, por así decirlo, aunque la palabra unicidad no es tan precisa, después lo voy a explicar, pero a la vez, detrás de ese uno hay 3.
Y ahí vienen las cuestiones que pueden ser malinterpretadas y que han causado conflictos a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el inicio con los judíos, por ejemplo, ¿sí? Y voy a ir desde el inicio, en realidad antes del inicio voy a ir a Juan capítulo 17, que es lo que Samantha ahora nos va a mostrar con las diapositivas en la versión amplificada. La versión amplificada de la Biblia es una versión en inglés que yo suelo usar mucho porque tiene muchos sinónimos, muchas palabras que le añade, no porque añada el traductor, sino porque le da más color de acuerdo a los verbos o palabras o términos que se encuentran en los originales griego o hebreo, en este caso griego porque es del Nuevo Testamento. Si hay un pasaje, un contexto bíblico que habla del uno, hay un montón, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero si hay uno que le da una centralidad y un protagonismo tremendo, es Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 yo podría decir que es una oración apostólica, porque habla del envío, habla de esto del Padre y el Hijo ser uno y nosotros ser uno en Él. Es muy apostólica en base a lo que venimos desarrollando en este tiempo. Y yo creo que Jesús también se superaba a sí mismo. En el presencial, allá en San Martín de los Andes, dicho sea de paso, si alguno todavía no tiene el material de San Martín de los Andes y desea tenerlo, adquirirlo, hay formas de adquirirlo. Después lo vamos a hablar en algún momento. Pero el último día, al final, en vez de enseñar tanto, ministramos, y ahí le dimos con todo a los adoradores, un tiempo hermoso con la adoración, hermosos músicos tuvimos, un gran privilegio, y hubo algo muy especial el día sábado, que estuvimos hablando del reino del Padre, y usamos la oración del Padre Nuestro, y la cantamos, y la enseñamos, y la declaramos, varias cosas hicimos con esa oración. Pero yo me atrevo a decir que Jesús también iba en instancias como de un nivel superior, y para mí, tómenlo o déjenlo, esto no es dogma, esto no es doctrina, esta es mi percepción, para mí, Juan 17, la oración de Juan 17, aún podríamos decir que es un nivel de escala superior a la que es la de Mateo cuando habla la oración, llamada la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Que no es que Jesús le puso ese nombre, los editores o las editoriales de la Biblia, es más, le llamaron así, y comúnmente, bueno, en el catolicismo también la conocemos con, si no mal no recuerdo, porque jamás fui católico, pero de alguna manera tenemos como este bagaje católico, creo que también la llaman la oración del Padre Nuestro. Para mí es la oración del reino del Padre, pero yo creo que la oración de Juan capítulo 17 es una oración apostólica y como está más cercana a la desaparición de la tierra de Jesucristo y a su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, yo creo que va por más Jesús. Va hacia algo más específico, más potente, de otro nivel de intimidad con el Padre, en el cual acá parece que es Él y el Padre y Él, pero nos involucra a todos nosotros, no solo a los discípulos, sino a todos los otros que nos íbamos a seguir las palabras de esos discípulos. Y esta oración vamos a ver que no habla de cosas terrenales o de cosas naturales, cuando la del Padre Nuestro sí, que habla del pan de cada día y otras cuestiones, o de perdonar a los enemigos. Esta oración es puramente de un padre hacia un hijo y puramente de un deseo del corazón profundo de Jesús de que la gloria del Padre se vea manifestada a través del Hijo. Ahora sí, gracias Samantha, Juan capítulo 17, versión amplificada, dice de la siguiente manera. Cuando hubo hablado estas cosas, levantó sus ojos a los cielos Jesús y dijo, Padre, la hora ha llegado. Coincidencia con la oración anterior. También se dirige directamente a su Padre. Glorifica, exalta, honra y magnifica a tu Hijo, para que tu Hijo te pueda glorificarte, exaltarte, honrarte y magnificarte a ti. Tiene que haber una mutua, una ida y vuelta, ¿sí? Si me glorificas a mí, yo te voy a glorificar a ti. Al glorificarte a ti, tú eres glorificado.
La gloria del Padre y la gloria del Hijo la vemos acá unida. Versículo 2. Así como me has otorgado poder y autoridad sobre toda carne, o sobre toda la humanidad, ahora glorifícalo a Él de modo que Él pueda dar vida eterna a todo aquel que me has dado. O sea, cuando habla Él, se está hablando de sí mismo, ¿sí? Porque el que daba vida eterna es nuestro Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, lo cual quiere decir conocer. ¿Y qué quiere decir conocer? Lo dice entre paréntesis. Estamos en el versículo 3. Conocer quiere decir percibir, reconocer, familiarizarse, comprenderte a ti, o sea, al Padre, al único verdadero y real Dios, y de la misma manera conocerlo a Él, a Jesús, como el Cristo, el ungido, el Mesías, a quien tú has enviado. Jesús acá está hablando en tercera persona, pero está hablando de sí mismo. Y miren qué tremendo, qué tremendo. Para mí, este fue un versículo que en una etapa de mi vida muy crítica, muy triste, una etapa donde uno se enfrenta con la misma muerte porque pierde algún ser querido o porque cosas duras le suceden, en mi caso fue por la pérdida de un ser querido, me empecé a replantear la vida, y cuando uno se replantea la vida, a veces se la replantea frente a la muerte. Y ahí viene la palabra de la vida eterna, y ahí viene también el sentido y el propósito de la vida. Y este versículo me acuerdo como si fuera hoy, creo que hasta en el momento que se me hizo tanta carne a mí y a mi esposa ante un suceso duro de una pérdida de un ser querido muy cercano. Y dice así, se los repito y recíbanlo, porque ustedes también quizás estén viviendo por algún tiempo un momento crítico o les pueda servir para algún momento crítico, en donde uno se vuelve filosófico, pero no a raíz de que quiere debatir cosas raras, sino ante las situaciones de la vida, y por qué esto, y por qué me acontecerá lo otro, y por qué la muerte de aquel, y qué será la vida eterna, qué no será. Y Jesús me dio esta palabra a mi corazón que está en este versículo, y me dijo, esta es la vida eterna, no otra, no otra. Lo cual quiere decir, bueno, la amplificada lo dice con más detalle, que la vida eterna es percibir, reconocer, familiarizarse, o sea, que sea algo familiar a mí, conocido, accesible, comprender. ¿A quién? Al Padre, que es el único y verdadero Dios, y al Hijo, el cual es Cristo, el Mesías, el enviado a nuestras vidas. Es tremendo. Es tremendo porque hoy entiendo una revelación más fuerte. En el momento que recibí esta revelación, me di cuenta que realmente conocer a Cristo día a día me llevaba a descubrir las profundidades de esa vida eterna. Cuando antes se te hablaba de la vida eterna, se nos hablaba de una vida en el más allá, luego de la muerte, lo cual también es parte de la vida eterna, pero hay una vida eterna en el más acá. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10, les he venido a darles vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es vida Zoé y es vida eterna también, no en el más allá. Hoy, aquí y ahora, Jesús planeó una vida eterna para que la disfrutemos en completa abundancia, que es una vida de otra calidad. La vida Zoe, en la explicación del griego, habla de una vida de un nivel superior, de una excelencia superior, de una profundidad superior. Y esa es la vida que Él vino a impartirnos por medio de dar su vida en la cruz del Calvario. Pero hoy se me sumaba algo más. En esto de que estoy tanto en la enseñanza, en el estudio, y en el estudiar, y en el enseñar, y volver a enseñar, y volver a enseñar sobre la reforma del Padre, yo decía, wow, en ese momento que recibí esta palabra por el acontecimiento que estaba viviendo en mi vida personal, no me daba cuenta que no solo me está mostrando que la vida eterna se trata del Hijo, sino también que se trata del Padre, porque el Hijo y el Padre son uno. Entonces, qué tremendo que a través de cada presencial estamos descubriendo nuevas cuestiones que nos ayudan a reenfocarnos en tener a Dios Padre en el lugar del trono y gobierno que le pertenece en nuestras vidas, y así también vamos ahondando y profundizando en la vida eterna que está disponible para nosotros. Versículo 4. Te he glorificado acá abajo en la tierra por medio de completar la obra que tú me has enviado que haga.
Como dice el doctor Ben, de eso se trata lo apostólico. Hacer la obra del Hijo corporativo, continuar lo que el Padre inició, ir a las raíces de cómo inició la iglesia primitiva y continuar paso a paso la obra que el Padre inició, es una tarea apostólica. Es una tarea de ir al origen, de ir al fundamento, y de eso se trata lo apostólico. ¿Y cuál es el origen o el fundamento o la obra que el Padre inició? Aquello que en Génesis 1, 26, 27, 28 dice que Él nos puso en la tierra para gobernar, para fructificar, para multiplicarnos, para reflejar la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Y esto también vino a ser Jesús sobre la tierra. Entonces el otro día escuchaba algo, me tocó profundamente el corazón. Siempre pensamos que Jesús vino a redimirnos y es real, pero también Él vino a mostrar de qué se trataba el hecho de poner una porción de la esencia de Dios en un cuerpo humano en su expresión más espléndida. ¿Qué quiere decir esto? El primer Adán falló en mostrar esa expresión de la manera más espléndida, pero el postrer Adán, Jesucristo, no falló. Entonces Él vino a mostrarnos cómo la deidad se puede hacer visible, puede habitar entre nosotros en este cuerpito humano, que un día puede tener arrugas, que un día puede tener fallas, que un día le puede crecer la barba, que un día puede tener hambre, que un día puede tener necesidades de índole humana, pero que puede desplegar y mostrar el ADN, la genética de Dios Padre. Entonces, al venir a corporalizarse o a encarnarse, Jesús vino a mostrarnos cómo la vida de Dios se puede desplegar sobre la tierra, para que nosotros luego seamos esa continuidad de esa vida sobre la tierra. Por eso Él dijo, ustedes son el cuerpo de Cristo y ustedes harán obras mayores que las que vine a iniciar yo. No porque seamos mejores que Él, sino porque somos continuadores o aquellos que traemos una consecutividad o una continuidad a lo que Él inició como Padre Eterno. ¿Se acuerdan? En el presencial hablamos de que Jesús también fue Padre Eterno, dice Isaías capítulo 6. No solo fue Hijo, sino que se mostró como Padre Eterno. Y de hecho es el autor de la salvación. Y todo aquel que es el autor de alguien, de algo, es el Padre de algo. Entonces, si Él es el autor de la salvación, es el Padre de la salvación. Y como Él es el Padre de nuestra redención, nos forjó un camino para que nosotros caminemos en Él. Camino que, dice Efesios, antes de la fundación del mundo, hemos sido trazados para buenas obras. Versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame junto contigo. Y acá viene el espíritu del uno. Se empieza a mostrar el espíritu del uno. Padre, glorifícame junto contigo. O sea, no hay forma de que yo sea glorificado en la tierra si no hay esto de ser uno contigo, Padre. Y restáurame a tal grado de majestad y honor en tu presencia como yo tenía contigo antes de que el mundo existiera, en mi preexistencia, en la existencia precreacional. 6. He manifestado tu nombre. ¿Qué quiere decir manifestado tu nombre? He revelado tu mismo ser, tu verdadero ser. ¿Quién tú realmente eres, Padre? Eso he venido a revelar. A los hombres que del mundo me diste, a ellos le he manifestado tu nombre. Miren qué lindo poder entenderlo, porque a veces decimos, Jesús vino a manifestar el nombre del Padre, nosotros tenemos que manifestar el nombre del Padre. ¿Qué quiere decir manifestar el nombre del Padre? Revelar quién verdaderamente el Padre es. Revelar su esencia, revelar su naturaleza, su carácter. Y de eso se trata un poco el objetivo de estas clases, de poder entender el principio del uno. Hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. Y han obedecido y guardado tu palabra. O sea, qué tremendo entender que siempre fuimos propiedad del Padre. En el fin de semana, Samantha, a través de Titi en Hispano, soltamos la última enseñanza, o la última predicación, mejor dicho, del doctor Ben, que enseñó en la cumbre de Chile. Aquellos que no tienen la serie de toda la cumbre nos la pueden pedir.
también pueden acceder al canal Titi en Hispano. Por esa enseñanza donde el doctor Ben habla de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del Padre, justamente habla de esto, de que siempre estuvimos en Él, de que somos parte de Él, porque Él nos creó, Él nos amó, Él es nuestro progenitor, Él es el que con manos de amor nos hizo de su misma esencia, de su misma genética. Y les recomiendo tremendamente esa predicación. Cuando terminó de predicar, se abrió el cielo, cayó algo tremendo entre nosotros, se soltó algo desde adentro nuestro, de cada uno de nosotros, tremendo. Bueno, después hay gente que se hacía, casi todos nos hicimos orar, y había una administración del Espíritu del Padre tan tremenda, porque se descubrió y pudimos profundizar en quién es el Padre, pero también en quién nosotros somos como hijos. Porque eso se da cuando entendemos el uno. El uno es entenderlo a Él, pero descubrirnos a nosotros también. Ahí Sarita apoya. No sé si apoya la predicación o en la cumbre de Chile, pero muy bien que apoye ambas cosas. Ambas cosas apoya Sarita. Hay que apoyar las cumbres porque están tremendas. Entonces, repito el 6. He manifestado tu nombre, hago este chiste porque Sara es de Chile. Ha manifestado tu nombre, he revelado tu ser, tu verdadero ser, a los hombres que me diste, que tuyos eran, me los diste. O sea, eran tuyos, pero me los diste. Y aunque son tuyos, me los diste a mi cuidado. Y han obedecido y guardado tu palabra. Ahora, al final, ellos conocen y comprenden que todo lo que tú me has dado te pertenece a ti y es real, es verdaderamente tuyo. Porque las palabras que me has dado, yo se las he dado a ellos y las han recibido y aceptado y han llegado a conocer positivamente y en realidad creer con absoluta seguridad que yo he venido de tu presencia y han creído y están convencidos que tú me enviaste. Este versículo 8 es un versículo muy apostólico. Lo apostólico tiene que ver con un envío, con una misión, con una tarea a desarrollar. Y Jesús les está mostrando, y le está mostrando al Padre, que Él tenía a los suyos, y a Jesús se los mandó, y le mandó una obra para realizar. Y hubo quien le creyó, quien lo abrazó a Jesús, quien se convenció de que el Padre lo había enviado. Versículo 9. Ahora estoy orando por ellos. No estoy orando y pidiendo por el mundo, sino, o sea, en otras instancias Jesús, por ejemplo, tuvo compasión por aquellos que se movían como ovejas sin pastor. Pero esta oración era para específicos, aquellos que lo habían recibido. Así que esta oración también, hacete la parte tuya, porque no es solo para los que creyeron en ese momento, sino para todos los que de manera continua y posterior seguimos creyendo. Eso es lo que habla el capítulo. Entonces no estoy orando o pidiendo por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque ellos te pertenecen a ti. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo me pertenece. Y yo soy glorificado a través de ellos. Ellos me han honrado. En ellos mi gloria es realizada. Si Dios me permite, no sé si la próxima clase, vamos a ver, o en la segunda o en la tercera, vamos a ver esto del uno y la gloria. Cómo la gloria se manifiesta en el uno. Cómo está escondido esto del uno en la gloria. Me han honrado y en ellos mi gloria es realizada o es cumplida, se podría decir también. Versículo 11. Y ahora, no mañana, no después, no en el futuro. Ahora ya no estoy más en el mundo, pero ellos, Jesús estaba despidiendo. Pero ellos aún están en el mundo y yo estoy viniendo a ustedes. Padre Santo, guarda en tu nombre. ¿Qué quiere decir guardar en el nombre del Padre? Quiere decir guardar en el conocimiento de tú mismo. Cuando la Biblia habla de nombre, habla de quién realmente es Dios, su carácter, su reputación. Un nombre habla de eso. Para mí, la palabra nombre, cuando habla del nombre de Dios o del nombre de Jesús, es algo más fuerte.
que lo que nosotros a veces pensamos como nombre. Para dar, si me permiten, un paralelismo, para mí es más que nombre, es un apellido, porque es como una marca, ¿sí? ¿Por qué digo lo del apellido? Porque cuando alguno de ustedes se llama Juan, hay mucho Juan. Cuando alguno de ustedes le ponen su nombre y apellido, ya cambia. Se cierra la cantidad, se acota la cantidad de personas. Hay nombres hay apellidos que se repiten, González, Fernández. Hay otros que no tanto, Gagliotti, mi apellido. En Italia hay muchos, en Argentina no hay tantos, o muy pocos, son muy familiares. Por eso digo, para que puedan entender lo fuerte de cuando habla del nombre, yo le daría más una relación con el apellido de una persona. Y le voy a defender con esto. ¿Por qué? Porque los apellidos tienen que ver con reputaciones. ¿Vieron en el barrio? Los Jiménez. En el barrio los, no sé, los Ortiaga. Y en ese barrio conocen a esa gente por el apellido. Y los apellidos tienen buena o mala reputación. Uy, tal apellido, no sé, en tal barrio, no sé, mi señora, la mamá de mi señora se llamaba Bruno. Uy, los Brunos son de esta manera, son alegres, son contentos, son gente alegre, son gente, qué buena gente son los tal de apellido, porque el apellido marca una reputación. Entonces, cuando dice guarda en tu nombre, está hablando de guardar, que nos guarde en el conocimiento del mismo. ¿A quienes me has dado? Para que puedan ser uno como nosotros somos uno. Y acá está el espíritu de lo que queremos hablar. Este es uno de los versículos claves, Juan 17:11, que vamos a estar analizando durante esta escuela de verano. ¿Qué está hablando los últimos versículos? Perdón, ¿qué está hablando la última parte del versículo que yo le pedí a Samantha ahí que lo subrayara? Repito, guarda en tu nombre, en el conocimiento de ti mismo, a quienes me has dado, para que ellos puedan ser uno como nosotros somos uno. ¿Quién es nosotros? Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque Él está hablando al Padre. Para vivir en el uno verdaderamente, en el principio del uno, tenemos que estar guardados en su nombre. ¿Qué era nombre? Reputación, carácter, naturaleza, ADN, trayectoria. Los apellidos tienen una trayectoria, tienen una fama. A veces buena, a veces mala, a veces buena. Algunos que venimos de lugares italianos, la mafia de Sicilia, son bravos los sicilianos. Y dice, ese apellido, cuidado con tal, la tana tal o el tano tal. Llevan un bagaje, llevan una fama, llevan noticias, un apellido. Que a veces se continúa de generación en generación y a veces va cambiando con diferentes matices. Pero miren qué tremendo, necesitamos ser guardados en su nombre. Por eso quiero desmistificar un poco y sacarnos esto a veces, que a veces decimos, en el nombre de Jesús, y le ponemos el nombre a todo, ¿no? Que no está mal, ¿no? A mí te sale como natural, ¿no? Cuando uno tiene una amenaza de un choque en el auto o alguna amenaza de algo que puede suceder, dice, en el nombre de Jesús, te sale como de adentro, ¿no? Y parecemos nuestras abuelas o nuestras madres que nos metieron mucho esto. Y está bueno porque el nombre de Jesús tiene poder, pero hay mucho más que solo usar esa frase para que ser protegidos en una instancia donde necesitamos el nombre y los ángeles que nos estén salvando de alguna situación. Piénsenlo de esta manera, como lo explica la Biblia amplificada, como tan bien lo detalla. El nombre, o ser guardados en el nombre, tiene que ver con ser guardados en el conocimiento del Padre. Porque dice, Padre Santo, guarda en tu nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre. ¿Qué tienen los padres? Apellidos. Pues los padres nos dan identidad, los padres nos dan apellido. Entonces Jesús toma el apellido del Padre. Por eso Pedro, cuando se da cuenta de quién es Jesús, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tenés nombre y apellido, sé de dónde provienes, sé cuál es tu origen, sé cuál es tu genética. Entonces, Padre tuyo, Padre, no los guardes en mí, no los guardes solamente en mi sangre, no los guardes en el Hijo, guárdales en ti. Porque
están bajo tu nombre, están bajo tu apellido. Por eso hay otro hermoso versículo que dice que en él recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y ese nombre recibe un apellido, recibe una marca registrada, recibe una reputación, recibe, ellos son míos, ellos son mi pertenencia. De mí vinieron y a mí van. ¿Vieron cómo dice el versículo? Que somos originados en él nos movemos y a él nos dirigimos. Después lo tenemos este versículo por ahí, creo. Versículo 12. Mientras estaba con ellos, los guardé y preservé en tu nombre a aquellos que me diste que los cuide. ¿Qué quería decir preservé en tu nombre? Preservé en el conocimiento y la adoración de ti. Y los protegí. Y ninguno de ellos pereció, ni se perdió, excepto el hijo de perdición, Judas Iscariote, el que ahora está destinado a destrucción, destinado a perderse, para que la escritura se cumpliese. 13. Y ahora voy a ti. Digo estas cosas mientras aún estoy en el mundo, para que mi gozo sea pleno, completo y perfecto en ellos, que experimentan mi deleite cumplido en ellos. Que mi disfrute sea perfeccionado en sus propias almas. Miren qué bellas, qué hermosas las palabras de Jesús. Él quería irse con el gozo, con la plenitud, con el disfrute completo de que lo que el Padre le dio, Él le haya impreso, marcado con toda su esencia, su naturaleza y todo lo que significaba que Él venía, que Él había venido a representar y a traer. Lo del Padre en ellos. Es hermoso tener padres de ese estilo. Y se levantan padres espirituales y padres naturales en esta estación con ese mismo corazón. Que todo lo que han recibido de sus padres espirituales, vamos al ejemplo de padres naturales, que todo lo que hayas recibido como madre natural o como madre espiritual de parte de tus padres espirituales y de parte de Dios mismo que te haya impartido a vos, puedas dejar todo ese bagaje a tus hijos, a tus nietos, porque este es el corazón apostólico. Y este es el corazón que nos está expresando Juan capítulo 17, versículo 13 de Jesús. Ese es el gozo, un gozo que se llega a una plenitud, a una completud, a una perfección, porque quiero que ellos experimenten mi deleite, que sea cumplido en ellos. Y eso será mi disfrute. Mi disfrute será en que ellos se perfeccionen sus almas, que tengan mi alegría dentro de ellos y eso llene sus corazones. Preciosa la motivación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Les he dado y entregado tu palabra o tu mensaje, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, no pertenecen al mundo. Así como yo no soy del mundo. No esperes que te aplaudan, no esperen que te reciban bien. Va a haber algunos que vayas a evangelizar, hablarles del amor del Padre. Durante la estancia de la escuela en San Martín pudimos hablar de el desafío de evangelizar de una forma diferente. No estar solamente evangelizando a la gente para que se perdonen sus pecados, sino darles a conocer el corazón paternal de Dios, como el hijo pródigo fue recibido por su padre. Y los insté a esa forma más potente, más tremenda, más amorosa de traer el mensaje de las buenas nuevas y no solo hablarles de ser salvos para ir al cielo. Entonces, yo les entregué el mensaje, pero el mundo los odió. Aunque el mundo te rechace, aunque tus familiares a veces son los primeros que te rechazan, tienes que seguir extendiendo el mensaje, porque ese es el espíritu del Hijo, ese es el espíritu de Cristo, a pesar de cualquier persecución, porque el mensaje inherente al mensaje, intrínsecamente al mensaje, hay rechazo muchas veces. Y Jesús dijo, no se preocupen, sacúdanse el calzado de sus pies y sigan a otra casa, sigan a otro lugar donde los reciban. 15. Me encanta este versículo que dice, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes y que los protejas del maligno. Jesús nunca oró al Padre para decir, bueno, Padre, sálvalos del mundo porque el mundo se está volviendo muy mal, va a llegar un momento donde todo se va a arruinar, entonces te pido que los saques de este mundo y puedan huir de repente y te los lleves a todos al cielo.
No, Jesús le dijo, déjalos en el mundo, pero guárdalos y protégelos. ¿Cómo somos protegidos por el Padre? En su nombre. Somos guardados en su nombre, en el conocimiento de Él, conociendo su naturaleza, experimentando al Padre, experimentando su ADN, dejando que sea impreso en nuestras vidas. Por eso es tan importante, y hago la publicidad de la escuela, que vengamos cada lunes a aprender y que sigamos aprendiendo cada lunes. Hoy le compartíamos el material grabado y editado a los que adquirieron el material de la escuela en San Martín de los Andes. Y es importante leerlo, volverlo a escuchar, volverlo a meditar. Y cada una de las enseñanzas que vamos a transitar durante todo este año, aquellos que el año pasado estuvieron recorriendo, algunos me dicen y me mandan mensajes y llegan a mi corazón y me dicen, estoy visitando de vuelta tal libro digital o tal grabación, y me alegra tremendamente. A veces veo, el otro día veía en YouTube algunos hermanos decir algo y me doy cuenta que estaban escuchando una enseñanza del verano pasado y me alegra el corazón, porque es necesario volver y volver a visitar para profundizar en esto de conocer en profundidad quién es nuestro verdadero Padre y quién es el enviado Jesucristo a nuestras vidas y a nuestros corazones. 16. Ellos no son del mundo, perdón. ¿Qué quiere decir? No son mundanos, no pertenecen al mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos, purifícalos, conságralos, los separalos para ti, hazlos santos en la verdad. Tu palabra es verdad. Mira, esto lo dejo bien asentado desde la primera clase. No hay forma de ser purificados. Me encanta cuando Jesús les dijo en una instancia, ustedes están limpios. ¿Cómo? Por la palabra. Ustedes fueron lavados por la palabra. No hay forma de ser santificados verdaderamente si no es por la palabra. Podemos orar, ayunar, lo cual viene bien, viene bárbaro, ayuda. Podemos adorar al Padre, viene excelente. Pero hay una sola forma de ser purificados, consagrados, separados para el Padre. Es a través de la palabra, que es la verdad, que nos cambia y que nos purifica. 18. Así como tú me has enviado, yo también los he enviado al mundo. Que era lo apostólico, un envío con un propósito. Y por causa de ellos y en su favor, yo me santifico, me dedico, me consagro a mí mismo, para que ellos también sean santificados, dedicados y consagrados, hechos santos en la verdad. Miren qué tremendo, que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, como hombre, tuvo que también santificarse en la palabra. Cuando él era el mismo, era la palabra, pero su vida en carne tenía que coincidir con su vida profetizada en las Escrituras. Y las dos tenían que ser una sola cosa. Y de eso se trata a nosotros también cuando vamos encarnando la palabra que se nos va presentando, que lo que vamos recibiendo como palabra soltada en nuestras vidas coincida con quién realmente somos nosotros. Por eso Juan el Bautista dijo, más de ti, menos de mí. ¿Qué quiere decir? Cuando más se revela quién Cristo es, soy absorbido por esa revelación de lo que Cristo verdaderamente es y esa revelación me transforma, como fue transformado Jacob, dejando de ser el suplantador para ser el príncipe de Israel. Versículo 20. No ruego solamente por estos, no es solo por ellos que hago esta petición, sino también por todos los que alguna vez creerán en mí, confiarán en mí, se aferrarán a mí, dependerán de mí, por medio de su palabra de enseñanza. O sea, por medio de la palabra de esos discípulos, hay muchos que van a creer. Por ejemplo, nosotros. Porque esos discípulos, o esos que él guardó, que él enseñó, que él ministró, luego pasó el tiempo y ministraron a otros. Dice que ellos ministraron a los de su generación, luego hay otros que fueron ministrados directamente por Cristo, como el apóstol Pablo, Pablo para Timoteo y Timoteo a otros hombres fieles, y así una y otra y otra y otra generación, hasta que llegó a nosotros. Entonces, para nosotros también es esta oración, como les decía al principio. Versículo 21. Para que todos sean uno. Y acá de vuelta, el principio del uno. Y este uno no es unidad. Y después les voy a mostrar las diferencias entre el uno y la unidad. ¿Es importante la unidad? Sí, pero tiene su lugar.
Pero no es lo mismo el principio del uno y no hay que confundir. Para que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, o sea, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que el mundo crea y esté convencido de que tú me enviaste. Nuevamente enfatiza lo mismo que vimos antes. No me acuerdo si era el versículo 12. Antes hablamos de que el mundo iba a conocer a Cristo, el mundo iba a ver, iba a poder creer cuando se les pudiera revelar el uno. Cuando se pudiera revelar que nosotros somos uno con Dios. Miren qué tremendo. Entonces ahí van a decir, no van a decir, ahí viene Silvia Gómez, o Silvia Domínguez, perdón. Creo que no tenemos ninguna Silvia Gómez. No van a decir, ahí viene María Esther, o ahí está Mireya Bell, o ahí está Samantha, o ahí está... No, ahí está Cristo. Cristo escondido en Armando, Cristo escondido en César, Cristo escondido en Soledad. Cuando la gente empieza a descubrir el uno en vos, va a empezar a creer de una manera más potente y van a ser convencidos. Y ahí se va a cumplir el versículo que dice, que en Corintios el apóstol Pablo dijo, creo que es Corintios, ahora lo tengo por acá, que dijo, aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquel que se une, aquel que se apega, aquel que está aferrado a sus enseñanzas, vive la vida de Cristo en él, es uno con él. Cuando lo ven a él, lo ven a Cristo. Qué gran desafío tenemos nosotros y el maestro primero que ustedes, porque lo estoy enseñando. Qué desafío que cuando vayamos a recorrer las calles de nuestros barrios, nuestros países, ciudades, etcétera, puedan ver al uno en nosotros. Que seamos portadores del uno. Que seamos vasijas del uno. Pues somos vasijas en vasos de barro para que la gloria pueda ser expresada a través de nosotros. Ahora, busqué algunas versiones, busqué usar la Biblia de Mirror, que es más que nada de un tinte de paráfrasis para darle un poquito más de matices. No es que la uso como Biblia central, pero sí me ayuda a dar un poco de matices. Y dice el versículo 21, para que ellos puedan ser uno, exactamente como tu Padre estás reflejado, como en un espejo en mí y yo en ti. El Padre y el Hijo es como un espejo. Me encanta, me parece muy cómico cuando los perros se ven al espejo y se empiezan a ladrar. ¿Por qué? Porque ellos no saben que es un espejo y piensan que es otro perro, nunca se vieron a sí mismos, no saben que ellos tienen esa fisonomía. ¿Por qué? Se ven a sí mismos. Y nosotros no ladremos al espejo, no ladremos cuando la palabra se nos revela. ¿Ellos por qué ladran? La mayoría de los perros cuando ladran se asustan y se están defendiendo. Cuando te sientas reflejado en el espejo de la palabra, no ladres, no te asustes, no tengas miedo. No te sientas que es demasiado intimidante ser reflejado en la palabra. Porque Corintios dice, capítulo 3, creo que es el versículo 18, que como por un espejo se nos revela la gloria del Señor. Cuando se te revela la gloria del Señor, no te intimides. Tal como Él es, así somos nosotros en este mundo, dice el apóstol Juan en una de sus epístolas. No te sientas poco, no te sientas menos. Solamente falta que se te revele, falta que te despiertes a esa revelación. Pero no seas cómico como el perro que se pone a ladrar por miedo. La Biblia no es para causarte miedo, intimidación o baja autoestima. Es todo lo contrario, es para que te veas ahí reflejado en las Escrituras y de quién las Escrituras está hablando es de ti, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, llamados de la fundación del mundo. Del mismo vientre de tu madre te escogí. Aunque padre o madre te hayan dejado, desamparado, abandonado, con todo Jehová te recogerá. Fuiste hecho para buenas obras. ¿Cuántas promesas que hablan de ti? ¿Cuántas promesas que hablan de mí? Cuando nos vemos en ese espejo tan tremendo que es la palabra. Ustedes ya fueron limpios. Ustedes ya son santos por la palabra. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Cuántas hermosas y tremendas promesas. Yo voy al Padre y haré morada, y si necesitare hacer lugar para ustedes, haré morada para ustedes, dice el capítulo 14 de Juan, y tomaré a mí mismo. Está lleno la Biblia de promesas que revelan, que muestran, que sueltan lo del uno en vos. Debes verte en ese espejo. Entonces Jesús hacía eso. Jesús al mirarse dice, Padre, nosotros somos uno, exactamente como tú estás reflejado como un espejo en mí, como yo soy tu hijo, eres un espejo. Tú en mí es como un espejo, es como que yo estoy aquí, pero estás reflejado tú en mí, tu imagen, tu semejanza está reflejado en mí. Entonces que ellos también sean reflejados con tu imagen y tu semejanza en ellos, para que ellos sean exactamente reflejados para ser uno en nosotros. Entonces el mundo entero creerá y será persuadido sobre su misión en mi vida. Nuevamente el versículo 21 habla de esta gran comisión, de esta gran forma de evangelizar por medio de soltar la imagen del uno a través de expresar al uno en nosotros. Qué gran desafío. Este fin de semana quizás tienes no solo que ir a la iglesia, tienes que ir a un cumpleaños, tienes que encontrarte con un amigo, mañana tienes que encontrarte con tu jefe, con tus compañeros. Algunos mañana van a jugar al fútbol. ¿Por qué digo el chiste de jugar al fútbol? Porque en Argentina, bueno, yo soy la excepción porque no me gusta el fútbol, pero el humor de varios le cambia, el carácter no es el mejor cuando juegan al fútbol o cuando miran fútbol a otros. No voy a hablar de Samantha porque no puedo hablar y exponer cosas, pero cuando pierde su partido, ni lo nombro porque no es un equipo conocido en Argentina, así que ni lo van a conocer, pero Samantha, el fruto del espíritu se le va. ¿Está el uno presente en cada instancia de nuestras vidas? Qué tremendo evaluar eso. El resultado de que seamos como un reflejo o como un espejo que refleja a Cristo, la consecuencia de eso o el resultado es que el mundo creerá y será persuadido. No voy en contra de ningún método de evangelización. Si lo que sirva, bienvenido, para extender el reino. No voy en contra de ninguna estrategia evangelística. Lo que sea, bienvenido y me alegro y se me goza mi corazón. Pero no nos olvidemos que acá Jesús nos dio la mayor y la mejor estrategia de evangelizar. Mostrar el uno, reflejar el uno, ser este espejo de Él en nosotros, como Él, como el Padre se refleja en el Hijo. 22. Les he dado la gloria y el honor que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No las conté, pero las tengo que contar. Si no, cuéntenlas ustedes de tarea. ¿Cuántas veces habla de esta pequeñita palabra misteriosa que vamos a ir revelando lunes tras lunes, pero tan llena de significado? U-N-O, uno, para que sean uno. Era el objetivo de Jesús. Era el objetivo principal, era el objetivo tremendo de Jesús. Jesús no está orando acá y diciendo, como algunos podemos decir, y no está mal. Algunos oramos por el drogadicto, otros oran por el borracho, otros oran por aquel que tiene una mala vida en promiscuidad sexual, por los divorcios, por los que se perdieron y están con problemas de rencores entre padres e hijos, entre hermanos, por los que tienen deudas, por los que necesitan liberación. Y hacemos oraciones con tantas necesidades y esto y aquello, y no está mal, porque hay formas y diferentes formas de orar y pedir, y dice, sean conocidas vuestras peticiones y rueguen por todas las cosas. No está mal. Pero qué tremendo que Jesús hace una oración muy superior y no está centrada en las necesidades humanas, sino está centrada en algo que movilizaba su corazón, y era que seamos uno. Y esto no tiene que ver con un consejo pastoral que se unen y digan, ay, cuántos somos uno en la ciudad. Eso no tiene que ver con los sugieres de una iglesia que dice, todos somos uno porque pateamos para la misma visión, seguimos la visión de nuestro pastor o de nuestro apóstol.
esto es mucho más allá. Es reflejar el ADN del Padre en nosotros como el Hijo lo reflejó. Es más potente, es más demandante y es algo que viene directamente del trono del Padre. Repito el 22. Les he dado la gloria y el honor que tú me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué estamos entendiendo? Estamos entendiendo que poseer la gloria y el honor que se recibe del Padre, esto no lo tendría que haber puesto Samantha, pero lo puse y lo leo. Está bueno igual que esté. Pero no es el versículo, eso aclaro por las dudas. Es mi aclaración. Poseer la gloria y el honor que se recibe del Padre me hace vivir en el uno. Ese es el requisito. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque el versículo dice claramente, dice, yo les di la gloria y el honor que tú me diste. ¿Para qué nos dio la gloria? ¿Para que prediquemos lindo y tengamos vistas en Facebook, nos llamen a conferencias a predicar? ¿Para qué nos dio la gloria? ¿Para que nos aplaudan? ¡Uy, qué bueno el cristiano que hace buenas obras o que ayuda a los pobres! ¿Para qué nos dio el honor? Para que digan, ¡uy, bienvenido, gran apóstol, gran cristiano! No, le he dado la gloria, les he dado el honor, pero les pongo una demanda a todos ustedes, del primero al último. Y la demanda es que sean uno. Les he dado la gloria y el honor que tú me diste, Padre, pero con el objetivo y con el propósito de que sean uno. De que sean uno. Esto es como aquel padre natural que te da algo a cambio de algo y te dice, yo te doy la llave de casa, pero cuidá de la casa. Yo te doy la llave del auto, pero ojo cómo manejás. Si sos el hermano mayor, anda a buscar a tus hermanos también y unirlos. O sea, hay una responsabilidad detrás de la gloria y el honor que el Padre nos da. Por eso esto también, después voy a enseñar lo de la gloria, porque algunos pensamos que la gloria solo es para Dios. Y la gloria Dios la comparte solo con el uno. Y la vamos a enseñar. Parece una herejía, pero son palabras de Jesús. Él les dice, yo les he dado la gloria, yo les he dado el honor. Hay un versículo que dice, yo no comparto la gloria con nadie. Y eso voy a explicar. Porque habla de que no comparte con alguien menor a él, o sea, alguien que no esté en el uno. Eso es diferente. Él no comparte la gloria con nadie, no está hablando de que él no comparte la gloria con un humano. Él sí comparte la gloria con un humano. En tanto y en cuanto ese humano esté muerto a sí mismo, porque realmente está dispuesto a manifestar y a reflejar al uno. Tremendo. Vamos a ir terminando porque avanza la hora. En la versión de Mirror, para que lo vean con otros matices, dice, y yo, o sea, la palabra encarnada, los he dotado de la misma gloriosa estima que tú me has dado para que, y estas son palabras mías, lo que están, las dos palabras que están entre paréntesis al final, las dos últimas, la fusión y la relación, son palabras que yo agregué para que entiendan un poco más la traducción. No son palabras de esta paráfrasis. Vuelvo a empezar, dicha esta aclaración. Y yo, la palabra encarnada, los he dotado, o sea, les he dado, los he dotado de la misma gloriosa estima, en vez de poner honra, pon estima, que tú me has dado. ¿Para qué? La fusión de ser uno de ellos, o sea, ¿por qué puse fusión? Porque en inglés la palabra uno, en este concepto de ser uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de ser uno nosotros con el Padre, es oneness. Es casi imposible traducirla con tanta precisión como la dice en inglés. Algunos sé que hablan de la unicidad, no puedo explicar hoy. Yo no adhiero tanto a la palabra unicidad porque la Real Academia habla de que unicidad tiene que ver con único, y que es el antónimo de pluralidad, y para mí la palabra uno apunta a otras cuestiones que pueden ser malentendidas si usamos la palabra unicidad. Para mí me gusta esto de la fusión. Padre e hijo terminan siendo uno porque están tan unidos que están fundidos el uno en el otro. Y ya no se nota quién es el padre y quién es el hijo.
Por eso Jesús tuvo que venir a mostrarnos al Padre a través de su vida de hijo. Porque es muy difícil conocerlo a Dios desde solamente de lo espiritual, y Abraham, Jacob, Moisés, David vivieron una parte de Dios. ¿Vieron que había el versículo que decía que aquel que veía el rostro de Dios moría, que no podía ver el rostro de Dios? O sea, la magnificencia de Dios, la majestad de Dios es tan tremenda que no podemos decir conocer a Dios solamente estudiándolo en el Pentateuco o en los profetas mayores, porque necesitamos la persona de Jesús y estudiar los evangelios y los apóstoles de la iglesia primitiva para ver más esa fusión, el Padre fusionado en el Hijo y el Hijo fusionado en el Padre, y los dos siendo uno. Para que la fusión de ser uno de ellos refleje la relación de ser uno de nosotros. O sea que ellos están tan fusionados con nosotros porque va siendo reflejada la relación que nosotros, Padre e Hijo, tenemos. Último versículo, el 23. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. O sea que Jesús iba de la tierra, pero él quedaba impregnado en aquellos a cuales les soltó la palabra. Para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa y reconozca definitivamente que tú me enviaste, y que los has amado así como me has amado a mí. El Padre nos amó así como amó al Hijo. Qué tremendo amor que el Padre tuvo por nosotros. Y de vuelta este énfasis a una llamado a evangelizar con más potencia. ¿Cuál es la potencia? Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa y reconozca definitivamente que tú me enviaste, que los has amado así como tú me has amado a mí. Qué tremendo que el mundo pueda ver tal amor de Dios por nosotros, tal amor de nosotros por Dios, que uno y otro sea lo mismo, sea impregnado uno del otro. Voy a dar este ejemplo para que podamos terminar con algo más simple, más claro. La Biblia dice que el matrimonio también muestra el ejad. El ejad es el uno. Ejad se escribe E-H-A-D. El lunes que viene les voy a explicar el concepto del ejad. Se los escribo acá en el chat. Vamos a estudiar el ejad, que es el uno, desde la visión de Deuteronomio capítulo 6, que dice Jehová uno es. El ejad está muy intrínseco en la cultura judía. Y después se lo volvió en contra a Jesús. También, si Dios nos permite, lo vamos a explicar. Pero cuando uno se une en matrimonio, dice que desde el Génesis se dijo que hombre y hembra cuando se unan serán una sola carne. Está hablando de serán un ejad, serán uno. Y voy a hacer este ejemplo que parece cómico, pero algunos que tuvimos el privilegio de tener abuelos, ancianos y grandes, bueno, mis papás mismos que tienen 54 años casados, cada uno que conoce matrimonios que han estado mucho tiempo juntos, esto del uno es medio gracioso a veces verlo, porque podemos ver, no que son iguales, porque cada uno es diferente, pero podemos ver matices de uno en el otro y matices del otro, porque se impregna el espíritu de uno con el otro y la mentalidad del uno con el otro. A veces por coincidencias y a veces porque no coinciden, pero hay como que vos lo podés ver. O sea, a veces uno ve a su madre y en algunas cosas ves al padre. Y viceversa, aquellos que tenemos o que tuvimos a nuestros padres vivos los dos juntos muchos años. Como también hay matrimonios que hacen como una simbiosis, ¿no? Y hay gestos, hay frases, hay conclusiones o hay opiniones que uno está impregnada la opinión y del otro.
Esto lo digo para una manera simple de poder seguir meditando y analizando esto de lo que Jesús quiso de alguna manera plasmarnos con el Ejad en el Antiguo Testamento y con el Ser Uno en Juan capítulo 17. Con esto terminamos la enseñanza.